Hoy nos toca el capítulo número 16 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 16 del segundo libro de Reyes. Tiene por título Reinado de Acaz. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remelías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz y encontró a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acerca el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él.
E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos entonces al inicio. El capítulo tiene por título Reinado de Acaz. Dice que en el año 17 de Peca, rey de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Aquí volvemos a recalcar que las naciones anteriormente no se manejaban como hoy en día. Fíjense que anteriormente una persona para ser rey, el hijo del rey, que era el que lo sucedía, mínimo tenía que tener 7 años. A partir de los 7 años ya podía ser levantado y ejercer los oficios de rey. Solo que tenía un tutor, porque un niño por supuesto que no puede tomar decisiones por sí solo ni nada. Entonces había un tutor, el sacerdote, quien estuviera allí a cargo, el que ayudaba al niño y le indicaba las decisiones, las respuestas, todo lo que se debía hacer. Hasta que ya crecía ya, el rey ya era maduro ya. Pero vemos que hoy en día no es así. Hoy en día hay leyes, todo. Y ya un presidente, cuando una persona puede ejercer la presidencia, hay unos requisitos y tiene que tener una edad establecida. Tiene que ser ya la persona madura, con unos requisitos. Y anteriormente vemos que no era así. De niño ya podían ejercer. Anteriormente el reinado porque era rey. Hoy en día se le dice presidente. Pero ejercían la misma función, prácticamente la misma función. Eran los que administraban el país, los reyes. Entonces dice que cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y aquí vemos otro detalle, que anteriormente ellos reinaban todo el tiempo que tenían ellos de vida. Si los desvivían, hasta ahí ya reinaron. Si morían en guerra, bueno, hasta allí ya reinaban. Todo el tiempo que ellos tenían de vida, si hacían lo bueno o lo malo delante de Dios, en los años que tenían de vida, ellos lo reinaban allí. Pero vemos que hoy en día no. Normalmente los países son 4 años para que un presidente gobierne. Y hay países pues que aceptan reelección. Se quedan hasta 2 mandatos seguidos, serían 4, 8. Y hasta se han quedado un tercer mandato, serían 12 años. Y hay algunos pues que se han quedado más de la cuenta. Entonces vemos la diferencia en los tiempos bíblicos y de ahora cómo han cambiado las cosas, las leyes y todo. Vemos que este rey, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años
y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Acuérdense, tenemos que meditar en esto, en este detalle. La Biblia habla, ¿verdad?, que la bendición no llega, la maldición no llega sin causa, y siempre la causa va a ser el pecado. Cuando quedaba un rey, acuérdense que estamos hablando del pueblo de Israel, cuando quedaba allí un rey o un presidente, como quieran llamarlo, si la persona, por ejemplo, en este caso, él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios se iraba por eso. Y siempre cuando un presidente o un rey en aquellos tiempos desobedecía a Dios, hacía lo malo, lo contrario a como Dios había establecido sus mandatos y todos sus mandamientos, eso acarreaba juicio. Eso traía pues maldición, no solamente sobre la cabeza que el presidente que estaba administrando el país o el rey, sino también sobre todo el pueblo. Nosotros recordamos que cuando el pueblo de Israel desobedecía al Señor, ellos perdían la guerra y hasta se los llevaban cautivos. Sucedían allí desastres de derrota y todo era por el pecado. Pero vemos también que cuando ellos se arrepentían, como hoy en día también igualito, cuando ese hijo o esa hija de Dios se arrepiente por lo que hizo, por lo que está haciendo, y decide apartarse y alinear su vida a su palabra, el Señor le perdona, le sana, le restaura y lo levanta. Y eso pasaba también en los tiempos bíblicos. El Señor volvía a estar con ellos y les daba, a lo que ellos se alineaban, obedecían, les daba nuevamente la victoria. Pero mientras ellos estaban en pecado, solamente tenían las derrotas y vivían afligidos porque los enemigos lo afligían. Entonces hoy en día, cuando ese hijo o hija de Dios peca, está haciendo cosas que a Dios le desagrada, ¿tiene sus consecuencias? Claro que sí. Porque acuérdense que el enemigo se maneja por derechos legales. Cuando la persona está en desobediencia, no cumpliendo mandatos en la Biblia, ya eso es ofensa hacia Dios, ya eso es pecado. ¿Y quién entra ahí? El enemigo a atacar a la persona. El enemigo. Así como venía también el enemigo a atacar y le ganaba al pueblo de Israel las batallas. Asimismo, cuando la persona está en pecado, tiene puertas abiertas, se le llama como puertas, pues una entrada, que se le da también por el mismo pecado y el enemigo entra a atacar fuertemente. Y comienza a vivir ese hijo y esa hija de Dios una serie de situaciones negativas. Y así mismo como pasaba con el pueblo de Israel, pasa con nosotros. La persona viene ya, se arrepiente, se humilla delante de Dios, confiesa sus pecados, se aparta. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y pues bueno, y ahí el Señor que nos perdona, sana a la persona, la restaura, la levanta. Igualito como sucedía con el pueblo de Israel. Y ahora más que estamos bajo la gracia. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces vemos que este rey, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, joven, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Entonces vemos que cuando un presidente hace lo malo, ¿acarrea maldición él? Claro que sí, pero también el pueblo de Dios, lamentablemente. Porque el pueblo de Dios está bajo autoridad. El presidente es la autoridad de la nación. Y el pueblo está bajo autoridad. Entonces cuando ese presidente, de repente es un presidente que practica la brujería, la hechicería, el ocultismo, idolatría, todas esas cosas, acarrea maldición a su vida y también al pueblo. Y también vemos muchas veces que hasta el mismo presidente o rey, como lo hemos visto aquí, arrastra al pueblo al pecado. Y eso sucede hoy en día igualito. Esas cosas no han cambiado, se siguen repitiendo una y otra vez. Vemos a presidentes que practican la brujería y hacen reuniones, actos de la nación donde él involucra allí la brujería.
Entonces tienen que participar trabajadores, tienen que participar gente del Estado y tienen que ir porque si no les botan del trabajo y son cosas que están ligadas a la brujería y ahí salen contaminados. Vemos que se repite. Entonces vemos en el 3 dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún así, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Recuerden que antes adoraban también a la idolatría Moloch, que es donde ellos entregaban también sus niños a ese demonio, a ese espíritu, a esa idolatría Moloch. Los sacrificaban a ese ídolo, los entregaban. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Fíjense que estamos hablando del pueblo de Israel, pero fíjense cómo estos reyes practicaban lo que Dios abominaba. Y hoy en día igualito. Nosotros hemos visto personas que son cristianas, supuestamente, que asisten a congregaciones, a iglesias, van a todos los servicios, todos los cultos, pero practican brujería todavía. Hay personas cristianas que todavía leen el horóscopo. Hay personas que son cristianas y todavía juegan números, animalitos, no sé cómo le llaman. Todavía tienen prácticas del viejo hombre, de cuando estaban en el mundo. Llegaron a Cristo, aceptaron a Cristo en su corazón, pero no hubo un convertimiento total, sino a medias. Entonces vemos que este rey todavía practicaba cosas del mundo y era del pueblo de Dios, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Habían mandamientos, Dios había dado mandamientos, esos eran actos abominables. Y fíjense que lo practicaba este rey. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, fíjense. Sacrificó ¿qué? A otros ídolos. No era a Jehová de los ejércitos, a otros ídolos. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remelías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, envió al rey de Asiria un presente. Fíjense, ellos tenían esta costumbre, enviaban un presente para evitar de que vinieran a atacar al país. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Siria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño de la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz
venía de Damasco, y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Fíjense todas estas cosas que se hacían antes, todo el procedimiento que habían que hacer, porque todavía no había llegado la redención. Hacían holocaustos, ofrecían ofrendas, esparcían la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. Para ellos tener paz con Dios, ellos tenían que derramar sangre. Allí en el altar lo esparcían. Y nosotros ya sabemos que el Señor Jesucristo derramó, vamos a decir, fue el último sacrificio y derramó su sangre por toda la humanidad, por todos nosotros. E hizo, dice aquí el 14, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre las bueyes y sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Ahí vemos que el sacerdote le ordenó a Urías, al sacerdote Urías, que usara el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas, los que se hacían matutinos, la ofrenda que se ofrecía en el grano, la ofrenda quemada y la ofrenda del grano del rey, y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Cuando habla de libaciones son las ofrendas líquidas. Y rociar sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios que se hacían. Y el altar de bronce sería únicamente para el uso personal de él. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó. Entonces luego el rey le quitó los paneles laterales y los tazones de las carretas para llevar agua. También quitó la encima de los bueyes de bronce, el gran tazón de bronce llamado el mar, y lo puso sobre el empedrado. Por deferencia al rey de Asiria, también quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de reposo, y así como la entrada exterior del rey al templo del Señor. Dice que los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Gloria a Dios, bendito la palabra del Señor. Vemos que ellos eran los presidentes, los reyes, y estamos hablando que eran del pueblo de Dios. Pero vemos que no todos ellos vivían vidas conforme a la palabra del Señor, alineados a la palabra del Señor. Vemos que no todos ellos obedecían los mandatos de Dios. Dios no dio libre albedrío, y vemos que todos no hacían como Dios les mandaba.
Prácticamente ellos hacían como querían. Unos obedecían a medias, otros hacían todo lo que ellos creían, pensaban, sentían, pero no obedecían a la palabra de Dios, a los mandatos, a lo que Dios estableció que hiciesen. Por eso es que venía juicio sobre las naciones. Por eso es que vienen enfermedades, juicios de todo, por causa del pecado. Pero hoy en día, ¿quién es el que Dios le ha dado las llaves para poder detener muchas de las muchas cosas que se presentan? Dice la Biblia que si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, si la iglesia de Cristo se levanta, busca a Dios de corazón, se humilla, se arrepiente, pide perdón por todos los pecados de los presidentes de las naciones, Dios escucha esas oraciones. Y Dios extiende su misericordia sobre las naciones. Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que la palabra se tiene que cumplir, pero muchas cosas de las que pasan, todo es por causa del pecado. Entonces es responsabilidad de la iglesia de Cristo levantarse, humillarse delante del Señor para que el Señor cambie muchas de las cosas a bendición para su pueblo, para que Dios tenga misericordia de las naciones. Entonces la iglesia de Cristo tiene que levantarse, humillarse delante del Señor. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tu palabra pueda producir fruto a 100 por 1 en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, oh Dios, sellamos esta preciosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.